Durante años, los científicos han debatido sobre la causa de la extinción de los dinosaurios, proponiendo entre el impacto de un asteroide que provocó la contaminación ambiental que incluso interrumpió el proceso de fotosíntesis o una época de gran actividad volcánica. Algunas otras teorías científicas proponen incluso el impacto de un segundo asteroide. Ahora bien, nuevas pistas arrojan luz sobre el final de los dinosaurios, más aún cuando un nuevo estudio ha producido la evidencia más sólida hasta la fecha de que los dinosaurios no estaban en un estado de declive cuando el asteroide de al menos 10 kilómetros de diámetro golpeó la Tierra, provocando entre sus acciones la extinción de los dinosaurios. ¿Qué onda? Yo soy Chava, soy estudiante de la maestría en Ciencias Químicas en la UNAM y creador del proyecto de divulgación científica Todos Juntos Aprendiendo. Y si a ti te parece tan curioso como a mí los dinosaurios y el proceso que llevó a su extinción, entonces acompáñame en este review que he preparado colectando e investigando información científica veraz y de fuentes confiables que iremos mostrando y dejando las fuentes en la descripción para que estés seguro de que llegaste a un espacio en donde se está hablando con la verdad y con el rigor científico necesario. Sin más, entonces, vamos para allá. ¿Qué provocó realmente la extinción de los dinosaurios? Hace 65 millones de años se extinguió el último dinosaurio, los gigantescos masiosaurios y plasiosaurios en los mares y los peptosaurios en los cielos. Muchas familias de braquiópodos y esponjas de mar desaparecieron. Se redujo la gran diversidad de tiburones y de plancton. La base en la cadena alimenticia del océano se vio bastante afectada y también se marchitó la mayor parte de la vegetación. En resumen, se extinguieron más de la mitad de las especies que habitaban en este mundo. Los restos de estos animales casi mitológicos siguen fascinando a expertos y al gran público. Algunas zonas del mundo tienen incluso industria turística en torno a los vestigios, sobre todo hacia los fósiles que han ido llegando. Pero siguen siendo muchas las incógnitas y cada descubrimiento aporta una pieza más al puzzle del que apenas conocemos los bordes. ¿Qué causó esta masiva extinción? Bueno, los científicos han investigado durante muchísimos años por qué murieron estos animales, mientras otros sauroposaurios como las tortugas, los cocodrilos y algunos mamíferos sobrevivieron. Las aves se libraron, al igual que las serpientes, los bivalvos y los erizos, las estrellas de mar, incluso las plantas, algunas resistentes capaces de soportar climas extremos. Durante décadas, los científicos han coincidido en torno a dos hipótesis que podrían explicar la extinción. Una es un impacto extraterrestre, por ejemplo de un asteroide o de algún cometa. El otro es un periodo de gran actividad volcánica. Cualquiera de esos dos escenarios habría ahogado a los cielos con restos que privaron a la Tierra de la energía del Sol, impidiendo la fotosíntesis y extendiendo la destrucción arriba y abajo de la cadena alimenticia. Una vez que se asentó el polvo, los gases de efecto invernadero bloquearon la atmósfera, habrían provocado que se disparara la temperatura. Un repentino cambio climático acabó con mucha de la vida que logró sobrevivir a la prolongada oscuridad. Ahora bien, ¿qué provocó la extinción de los dinosaurios? Una de las teorías más famosas y aceptadas para explicar la extinción es la hipótesis llamada hipótesis Álvarez, cuyo nombre se debe a Luis Walter Álvarez, padre e hijo. Este dúo de científicos postuló la idea de que un meteorito del tamaño de una montaña colisionó en la Tierra hace 66 millones de años y llenó la atmósfera de gas, polvo y desechos que alteraron el clima drásticamente. Su prueba fundamental es una cantidad extrañamente alta del metal iridio en la capa de la zona geológica que parece limitar las capas de roca conocidas que contenían fósiles y dinosaurios. El iridio es relativamente inusual en la corteza terrestre, pero es más abundante en los meteoritos. Por eso, los Álvarez llegaron a la conclusión de que la extinción masiva fue provocada por un objeto extraterrestre. La teoría ha ido cobrando impulso cuando los científicos consiguieron vincular la extinción a un enorme cráter de impacto en la costa de la península mexicana de Yucatán. Con unos 150 kilómetros de diámetro, el cráter llamado Chicxulub parece tener el tamaño y la antigüedad adecuados para dar cuenta de la extinción de los dinosaurios. En 2016, un equipo científico excavó un testigo de roca de la parte submarina del cráter y extrajo una muestra que se extendía bajo el fondo del mar.
Esta rara muestra del vientre del cráter demostró que el impacto habría sido lo bastante potente como para expulsar cantidades letales de roca vaporizadas y gases a la atmósfera, y que los efectos habrían persistido durante años. En 2019, los paleontólogos descubrieron una serie de fósiles y obtuvieron los restos de todo un ecosistema que existió poco antes de la extinción en masa. Los más reveladores es que las capas que albergan fósiles contienen diminutos fragmentos de vidrio denominados tectitas, probablemente gotas de roca fundida expulsadas por el impacto, solidificadas en atmósferas y que llovieron sobre la Tierra. Ahora bien, las nuevas pistas arrojan información sobre lo que ocurrió durante el impacto del asteroide que acabó con los dinosaurios hace unos 66 millones de años. Según unos pequeños fragmentos de roca hallados en Texas, el asteroide golpeó con tanta fuerza que vaporizó un grueso de lecho de rocas que había debajo, arrojando gas junto a una cortina de fragmentos rocosos que salieron despedidos de la superficie. La temperatura se elevó unos 155 grados centígrados, por lo que la zona de devastación llegó a más de 1600 kilómetros del centro del cráter en minutos. Aunado a todo esto, estudios que se habían hecho habían cifrado también que el azufre que había sido liberado en el impacto en 3.25 gigatoneladas. Sin embargo, el análisis de este material, donde al contrario que en la roca lateral no se ha encontrado casi azufre, hace pensar que los expertos que el azufre liberado pudiese haber sido incluso mayor. Toma forma la teoría de que el azufre formó una neblina de ácido sulfúrico que borró durante años la luz solar del planeta, o bien podría haber creado lluvia ácida, que acidificó a su vez los océanos. Los efectos de esta liberación del azufre devastaron de igual forma todo tipo de vida en el planeta. No obstante, también existe la teoría de que un tsunami arrasara también con el planeta una vez que los incendios se hayan producido, efectos del meteorito y además efectos de la acidificación de la Tierra. El asteroide se tiene pensado que viajaba a una velocidad de más de 72.000 kilómetros por hora cuando impactó contra el planeta, lo que ocasionó probablemente un destello de energía tal que incendió el terreno en un radio de más de 1.500 kilómetros a la redonda. Según indican los investigadores, México se incendió de inmediato, así como los muchos puntos del globo debido al impacto, que también arrojó metralla incendiaria en todas direcciones, provocando incendios forestales que dejaron carbón en numerosos puntos del sedimento. Otra prueba apunta que esta teoría es que los investigadores también encontraron biomarcadores de descomposición por hongos en las maderas, por lo que esa materia provenía de un paisaje incendiario. Tras sus investigaciones, los expertos creen que tras los incendios, un enorme tsunami arrasó el Golfo de México e incluso, quizás, el mundo entero. Todavía hay muchas preguntas por responder sobre cómo el impacto y sus consecuencias se extendieron por todo el mundo. En cierto modo nos dicen cosas que pensábamos que sabíamos, pero los que dicen los datos los respaldan por primera vez. Según un estudio publicado en Scientific Reports en 2017, la roca espacial impactó en el peor lugar, contra una roca llena de hidrocarburos, expulsando a la atmósfera también hollín suficientemente como para provocar un enfriamiento global extremo a largo plazo. El impacto excavó un cráter de aproximadamente 193 kilómetros de ancho en la corteza terrestre y dio lugar exacto y en el ángulo preciso para despedir cantidades colosales de gases refrigerantes y de hollín a la atmósfera superior. El equipo de investigadores afirma que solamente el 13% de la superficie terrestre está compuesta por rocas que podrían haber generado tal hollín. Este es un estudio fascinante que argumenta que pese al gran tamaño del asteroide, las probabilidades de la extinción en masa sí eran bajas, lo que nos demuestra que la neta los dinosaurios tuvieron bastante mala suerte. Pues no únicamente el asteroide por sí solo no hubiese tenido la fuerza o el impacto suficiente para lograr una extinción masiva, sino que realmente fue una combinación de diversos factores la que llevó a que se pudiese dar en el lugar equivocado, en el momento equivocado e incluso con los ángulos equivocados. Algunos investigadores se han notado reacios a aceptar que la teoría de los asteroides haya realmente provocado la extinción masiva
de los dinosaurios. Un artículo publicado en Scientific Reports de la revista Nature afirma que los dinosaurios no aviares, tales como el tiranosaurio Rex, se encontraban con una tasa de natalidad que ya no crecía. Esto se ha llegado a saber debido a la tosquedad de los registros fósiles. Una extinción repentina provocada por un asteroide es la hipótesis más aceptada, pero se debate si los dinosaurios estaban o no en declive, en una cierta estabilidad o en una propagación, en un momento de propagación antes de su extinción. Esta seguramente la teoría de los asteroides es la que más has escuchado. Realmente tiene muchos factores, muchas cosas, muchos estudios y mucha evidencia en donde se puede respaldar. Sin embargo, la ciencia siempre se trata de que busquemos la información. La búsqueda de la información no siempre va a ser a través de seguir la teoría que es la más aceptada, que es la más común o la que más se repite. Es por ello que se han presentado al menos otras dos teorías de qué es lo que pudo llegar a suceder, siendo la segunda teoría la que vamos a comentar la teoría de la actividad volcánica. La teoría de los volcanes surgió a raíz del estudio de un periodo de gran actividad volcánica, que también ocurrió hace 65 millones de años y podría haber extendido iridio por todo el planeta, junto con el polvo que ocultaba la luz solar y los gases de efecto invernadero. Algunos científicos creían que ambas podrían haber contribuido a la extinción y otros sugerían que la causa real del cambio climático y el aumento en el nivel del mar fue realmente por actividad volcánica. Un estudio publicado en octubre del 2021 sugiere que al haberse liberado por actividad volcánica más de 830.000 kilómetros cúbicos de lava y bombeo de gases, estos pudieron alterar el clima. Los investigadores se preguntan si estos volcanes, llamados traps del Deccan, también contribuyeron a la devastación de la vida. Sin embargo, las simulaciones del estudio revelaron que los traps del Deccan podrían haber hecho la Tierra incluso un poquito más hospitalaria, no menos. Cuando se toma en cuenta la desgasificación de los magmas cuando se congelaron debajo de la superficie en el lugar en donde se hace la erupción, se descubre que las trampas de Deccan podrían haber liberado suficiente dióxido de carbono para explicar este evento de calentamiento, afirmó en un comunicado uno de los autores del estudio. Aún quedan mucho por estudiar para determinar el papel que tuvieron los volcanes en aquel momento en la historia del planeta y comprender además cómo se desarrolló la extinción masiva de los dinosaurios. Sin embargo, en recientes estudios abre la puerta a una nueva rama del conocimiento sobre el papel de los hidrocarburos de los magmas durante algunas de las erupciones volcánicas más grandes de la Tierra. Ahora bien, también un equipo internacional de investigación de la Universidad de Yale publican un estudio en la revista Science en donde afirman que el impacto ambiental de las erupciones masivas ocurrió mucho antes del evento de la extinción y por lo tanto no pudo ser realmente la causa de esta. La teoría de los volcanes tuvo su auge y su extinción bastante rápido, y a pesar de que en diversos estudios se ha hecho constar que en ese momento hubo una gran actividad volcánica, las evidencias hasta ahora no han logrado ser concluyentes en el aspecto en el que podamos apoyar la teoría volcánica como la razón de la extinción de los dinosaurios, o incluso un modelo híbrido que se haya desatado de tal suerte con los dinosaurios que el impacto del asteroide haya sido conjunto con la actividad volcánica desmedida. Entonces, bueno, a través de las teorías que se han propuesto también surge y llama la atención una teoría que habla acerca de un segundo asteroide. Esta teoría es realmente bastante nueva, por decirlo así, pues en agosto del 2022 un estudio publicado en la revista Science Advance apunta a que en la costa de África Occidental hay indicios de que hubo un segundo impacto de otro asteroide gigantesco. Un equipo de investigadores descubrió un posible cráter de unos 8 kilómetros de ancho, revelando en estudios sísmicos de fondo marino. El cráter, bautizado como Nadir por un volcán submarino cercano, parece haber sido tallado por el impacto de una roca espacial de al menos 400 metros de ancho y puede haberse formado más o menos al mismo tiempo que el cráter en Yucatán. Mucha gente se ha preguntado, ¿cómo puede el impacto en Yucatán, aunque haber sido enorme, ser tan globalmente destructivo?
comentan algunos de los autores de este estudio. Podría ser que tuviese ayuda. El objeto que creó Nadir habría sido considerablemente más pequeño que el impactado en Yucatán, por lo que sus efectos fueron probablemente regionales. Pero si se confirma el segundo impacto de un meteorito en rápida sucesión, podría haber asestado un doble golpe en la catástrofe global a finales del periodo de los dinosaurios, según los estudios. En una de las hipótesis, al par de los asteroides podría provenir incluso de un único cuerpo madre que se fracturó en dos antes de colisionar con la atmósfera terrestre y golpear el suelo a más de 5.000 kilómetros de distancia. Algo curioso que pasa con los asteroides es que al viajar tan pero tan exageradamente rápido, tienden a realmente fragmentarse a través del universo. Entonces no es algo que realmente suene muy loco que se haya logrado fragmentar un meteorito bastante gigantesco en dos, que imagínate si incluso fragmentado en dos objetos pudo haber creado tanta devastación, pues la verdad es totalmente inimaginable que hubiese creado de no haberse fragmentado. Ahora bien, dado esto y el lugar que ocupa el planeta Tierra en el universo, cabe hacerse la pregunta si puede volver a impactar un asteroide sobre la Tierra, provocando así ahora una nueva extinción. Aunque realmente es poco probable que un impacto de un asteroide de la misma magnitud, es algo que realmente no podemos decir que no puede llegar a suceder en la evolución de nuestro planeta. Ahora bien, lo que sí nos funciona es que estudiar estos eventos nos ayudan a comprender con mayor fuerza la vulnerabilidad de la vida en la Tierra. No se trata de si habrá grandes impactos o no, es solamente la pregunta de cuándo. Aunque realmente con la tecnología que se tiene ahora es también bastante poco probable de llegar a pensar, y no quiero que nadie caiga en la paranoia de que eso va a pasar mañana, pasado mañana, en un año o incluso en 1000 años, porque con la tecnología actual podemos rastrear incluso los asteroides que se llegan a acercar a la Tierra. Hay algunos asteroides o cometas, como el cometa Halley, que pasa con cierta regularidad a través del planeta Tierra, y se sabe perfectamente cada cuánto va a volver a pasar. Si es que llegase a acercarse algún asteroide de magnitudes gigantescas a la Tierra y que pueda llegar a colisionar con la Tierra, se enfrentaría realmente a grandes obstáculos. Una son los demás planetas que siguen por atrás de la Tierra, tales planetas como Júpiter, que ayudan a que la Tierra, a pesar de que se dirijan asteroides que pudiesen llegar a impactar, si se impactan mejor en Júpiter, que sirven como escudo a la Tierra, pues ya no va a suceder nada. Entonces, realmente cuando decimos que sí es probable, puede que llegue a suceder, aunque esta no debe de ser una pregunta o una respuesta o una probabilidad que te llegue a quitar el sueño. Ahora, creo que algo que sí está bastante padre que lleguemos y también se platique es la evidencia que se tiene de la vida después de la extinción. La recuperación, los modelos del equipo de investigación también han revelado algo bastante inesperado. Los traps del Deccan podrían haber ayudado a que la vida se recuperara, ya que las emisiones de dióxido de carbono de los volcanes mitigaron la gravedad del invierno del impacto. Y parece bastante loco que el vulcanismo pareciese haber disuelto o remediado una de las muchas afecciones que se pudieron haber vivido a través de los impactos de los asteroides. Investigaciones recientes sugieren que es probable que los traps del Deccan entraran en erupción con un goteo de actividades a lo largo de cientos de miles de años, en lugar de asestar un golpe bastante brusco y global a los ecosistemas. En el pasado, un grupo dirigido por un investigador develó que los océanos de la Tierra se acidificaron rápidamente decenas de miles de años posteriores a los impactos en Yucatán, probablemente por la lluvia ácida, pero los niveles de pH oceánicos permanecieron estables durante los 100.000 años previos al impacto, aunque los traps del Deccan ya habían entrado en erupción. En los estudios de seguimientos hechos por el mismo grupo, se demostró que en los años 300.000 previos al impacto, las temperaturas globales subieron y bajaron de forma gradual en unos 2 grados centígrados, lo que indica el aumento y la disminución de los niveles de dióxido de carbono.
pero nada tan extremo como para amenazar a los dinosaurios realmente. También hay señales, lejos de los coladas de lava de la India, que sugieren que las implicaciones de los traps del Deccan en la restauración de la vida. Un grupo reveló varios yacimientos en las montañas rocosas que registran la fauna y la flora de Norteamérica posterior al asteroide. El equipo descubrió que durante los 100.000 años previos al impacto los ecosistemas no albergaban muchos tipos de vida, pero después del impacto prosperó una diversidad de mamíferos y plantas en pulsos que guardan correlación con los periodos de calentamiento leve, compatibles con rachas de dióxido de carbono que podrían haber emitido los traps del Deccan. Entonces surge la pregunta, ¿qué extinguió a los dinosaurios? Después de haber hecho todo este debate y de haber puesto sobre la mesa los distintos puntos de vista, estudios, investigaciones y evidencia científica que se tiene hasta el día de hoy. A manera de conclusión, y por lo que he llegado a investigar, a revisar y a leer, no es que realmente el impacto de un asteroide del que se tiene mucha evidencia acabara con la vida de los dinosaurios, sino más bien fue las consecuencias que generó el impacto de ese asteroide. Fue el polvo lo que acabó con los dinosaurios. Para llegar a estas conclusiones, investigaciones han analizado material de grano fino depositados en lugares de Dakota del Norte en el momento del impacto. Las partículas fueron encontradas en yacimientos de fósiles de Tanis, en el estado estadounidense de Dakota del Norte, que aunque está a 3.000 kilómetros por lo menos del cráter, el sitio ha sido conservado en una serie de hallazgos bastante notables que se cree datan directamente de después del impacto de los asteroides en capas de sedimentos de un antiguo lago. Por ejemplo, los peces fosilizados encontrados en el sitio han revelado que el asteroide chocó contra la península de Yucatán en primavera. Es increíble lo que se puede llegar a conocer a través de la investigación. Ahora sabemos que era primavera. El equipo descubrió que el diámetro de los granos oscilaban entre los 0.8 y 80 micrómetros, con un tamaño medio de 2.88 micrómetros. De todo el material que el asteroide lanzó a la atmósfera, estimaron que era 75% polvo, 24% azufre y 1% hollín. Para evaluar el papel del azufre, el hollín y el polvo de silicato en el clima posterior del impacto, los científicos desarrollaron un nuevo modelo llamado paleoclimático, especializados en simular la respuesta climática y biótica tras el impacto en Yucatán. Según las simulaciones informáticas, el polvo del tamaño encontrado en Dakota podría haber permanecido en la atmósfera hasta 15 años después de haber sido lanzado al cielo, y al bloquear los rayos del sol, hasta 200 millones de toneladas podrían haber interrumpido la fotosíntesis durante casi 2 años y haber enfriado el planeta hasta 15 grados. Las consecuencias de la interrupción prolongada de la fotosíntesis constituyen en una escala de tiempo suficientemente larga como para plantear graves desafíos tanto para las hábitats terrestres como para las marinas, además también para las plantas. Los grupos bióticos que no se pudieron adaptar a tanta oscuridad, frío, falta de alimentos, sucumbieron sin remedio. Según los modelos informáticos, la fotosíntesis habría tardado al menos 2 años en reanudarse. Esto nos dice y nos habla también acerca de por qué tanta vegetación también fue extinta. Pues si no pudieran hacer la fotosíntesis, que es en gran resumen el medio por el que mucha vegetación obtiene su energía, su forma de alimentación, pues va a llegar a la extinción irremediablemente. Por lo tanto, lo que realmente impulsó la perdición de los dinosaurios en nuestro planeta no fue realmente el impacto del enorme asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro, sino lo que sucedió justo después, las consecuencias del impacto, cuando el polvo y el hollín entraron en la atmósfera y bloquearon el sol. Un asesino sutil y silencioso que llevó a la desaparición de 3 de cada 4 especies de la época, siendo así conocida la extinción de los dinosaurios como una mega extinción de la que se tienen muchos registros históricos. Este debate podría seguir adelante durante muchos años, conforme los científicos continúen excavando, sigan encontrando pruebas nuevas y se desarrollen técnicas novedosas para comprender el pasado. Pues aquí no únicamente hemos hablado del registro fósil de las excavaciones que se han encontrado, sino incluso de tecnologías modernas como el desarrollo de softwares que
puedan emular el cambio climático, lo que se ha llegado a conclusiones confiables sobre lo que ha llegado a suceder, independientemente de si la culpable fue una roca espacial o una lava en abundancia. Está claro que los expertos que estudian el último aliento de los dinosaurios están revelando lecciones vitales de cómo afecta el cambio climático a los habitantes de la Tierra. Y creo que esa es una de las conclusiones y reflexiones personales que nos podemos llevar. El cambio climático ha afectado, afecta y afectará en el futuro mucho, como lo has llegado a conocer. En las épocas actuales nos encontramos en épocas de cambio climático debido a la gran actividad humana, algo que realmente nos tendríamos que poner a reflexionar, porque pues vaya, evidencia hay muchísima de que esta puede ser realmente fatal para las especies que viven y como nosotros estamos viviendo actualmente bajo mucha, pero mucha contaminación. Como siempre, si quedan dudas o comentarios, nos leemos. Espero que puedas llegar a poner tu opinión acerca de estas investigaciones y que lo puedas llegar a compartir con tus amigos. Nos estamos viendo en la siguiente.